Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván de la Congregación Redemption en la ciudad de Bucaramanga en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, Jorge, gracias. Siempre es un placer poder compartir unos minutos con nuestros oyentes, con nuestros hermanos y aquellas personas que aunque de repente no sean de nuestra fe, les llama la atención compartir nuestro contenido. Así es, así es. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Gracias, buenos días otra vez para todos, sean poderosísimamente bendecidos. Desde aquí, el pastor Iván en nuestra congregación Redemption en Bucaramanga, Colombia, les saluda. Quiero compartir contigo este pensamiento que hace algunos días estuve meditándolo, preparándolo y quiero que nos sumerjamos un poquito en este ámbito porque veo una profunda necesidad a veces en las personas que más trabajo hacen. Tengo una amiga, es la esposa de un gran pastor muy querido en los Estados Unidos, que cuando nosotros iniciamos el trabajo ministerial y después de tener algunas dificultades bien difíciles de enfrentar, nos aconsejó sobre cómo debíamos llevar el tema de nuestro ministerio cuando se trataba de el exceso del trabajo. Nos contaba, ella sufre de una enfermedad muy dolorosa, una enfermedad autoinmune que se llama fibromialgia. No sé si alguna vez la hayas escuchado. Hoy en día cada vez más personas tienen ese diagnóstico. Se les inflaman las articulaciones y les duele el cuerpo para moverse. Y es un dolor muy infame, muy difícil de resistir porque está en cada coyuntura del cuerpo, en la espalda, bueno, es algo de verdad muy penoso y, y muy desgastante. Y yo siempre, porque hemos tenido muy buenas experiencias con Dios alrededor de la sanidad, siempre le pregunto al Señor, ¿por qué alguien que te ama tanto, te sirve con tanto ahínco, eh, tiene ese sufrimiento? Y en conversaciones con ella entendí que a veces hacemos cosas que no nos corresponden, llevamos cargas y nosotros mismos las colocamos sobre nuestros lomos que no debemos llevar. A veces los padres, por ejemplo, llevan cargas de sus hijos más allá de lo que les corresponde llevar. Eh, a veces madres de hombres adultos siguen sosteniéndolos, por ejemplo, en ámbitos espirituales o económicos, cuando ellos ya deberían tener los medios y no descansan porque asumen esa responsabilidad por ellos. Es un ejemplo muy común, pero sabes que este ejemplo sí que es todavía más común en los pastores de las iglesias. Veo pastores, inclusive de iglesias pequeñas, que no deberían, muy desgastados y muy enfermos. Veo a líderes muy desgastados y muy enfermos, a veces en su cuerpo, a veces en sus emociones, porque desafortunadamente la traición, que es una de las heridas más difíciles de cicatrizar, si no la más difícil, estaba siempre presente. Y, y eso nos va provocando un desgaste muy profundo, un desgaste que nos empuja a enfermar, nos empuja a estar ansiosos y es un fracaso y es muy difícil después poder digerir que Dios nos está respaldando, aunque nuestras intenciones sean muy buenas, más allá de lo que a nosotros se nos asignó hacer. Cuando nosotros rebasamos nuestra asignación, rebasamos nuestro poder de influencia y vamos a batallas a las que no fuimos llamados, no estamos preparados
o no nos corresponden, muchas veces salimos frustrados, vencidos y fracasados porque esos, esas incursiones que hacemos en esos territorios, vamos a ponerlo en términos de algo muy natural, eh, nos, nos desgastan. No fuimos entrenados, no fuimos asignados y no tenemos muchas veces el respaldo de Dios cuando asumimos responsabilidades que Dios no nos otorgó. El mejor ejemplo que se me ocurre es el tema de aquella madre sobreprotectora que aunque su hijo tiene 40 años todavía vive en su casa. Bueno, es una exageración y ya raya en lo cómico, pero todavía le hace el chocolatico como le gusta, le plancha las camisas. Esa mamá que su hijo fracasó en el matrimonio porque es una persona inmadura, fracasa en el tema financiero, fracasa en el tema espiritual porque es un rebelde, es un consentido, y ella sigue, después de todo lo que es evidencia de que ya es tiempo de que él asuma su responsabilidad, aunque ya sea tarde, de todas maneras, ya es tiempo de que asuma su responsabilidad. Y veo a esa madre de mi ejemplo, pero conozco a varias en la vida real. Aquí se los cuento secretamente. Muy angustiadas, muy desgastadas, muy deprimidas, porque han decidido llevar la carga de otro adulto. Lo mismo pasa con los pastores, con los líderes, muchas veces pasa en las relaciones de pareja. Uno de ellos no asume la responsabilidad de su compromiso y decide actuar como un adolescente, como una adolescente, y entonces el otro tiene que asumir el perdón, el otro tiene que asumir la administración de esa persona que justificándose en X o en Y conducta o en X o en Y herida de su pasado, o inclusive narcisistas que acusan al otro por sus propios errores, eh, cargan. Y esa carga no se debe asumir. Esas cargas vienen por ego, porque queremos hacer más allá de lo que fuimos asignados a hacer, porque queremos hacer el trabajo de Dios. Yo sí que he tenido que aprender esto. Y ahora, gracias a Dios, le doy inmensas gracias, que ahora que nuestro ministerio cada vez está en avance, crece más, he podido entender, claro, después de muchas batallas, que la responsabilidad de muchas cosas en la iglesia no son mías como pastor. Mi responsabilidad es cuidar las personas que Dios puso a mi cuidado hasta donde esas mismas personas se dejan cuidar. Eh, no puedo asumir cargas más allá de lo que Dios me asignó y de lo que tengo la capacidad de cargar, de soportar. He entendido esto y esto me ha llevado a tener relaciones mucho más sanas con mi familia, con mi hogar, con mi esposa. Me ha llevado a tener relaciones mucho más sanas con los líderes de la iglesia, mis amigos en la iglesia, con los discípulos en la iglesia, las personas nuevas y las personas antiguas. Aunque a veces hay algunos que, marcados por la religión, están esperando que el pastor resuelva orando asuntos que son de hábitos que necesitan ser trabajados y necesitan ser discipulados con el ayuno, con la oración, con la presencia, con el consejo consistente, con la relación consistente de paternidad que se debe construir con el pastor, con la persona que nos coachea, con la persona que nos acompaña en estos procesos de maduración. Pero las personas quieren venir y tal vez piensan que como por arte de la bola de cristal, la bola mágica, entonces el pastor o el líder y una sola oración de 5 minutos con una imposición de manos, ojalá con unas gotas de aceite, va a poder cambiar una mala conducta, un mal hábito, un carácter debilitado por las tentaciones, por los pecados. Hay cosas que no vamos a alcanzar nosotros como pastores por, por mucho esfuerzo que hagamos, inclusive por mucha fe que tengamos. Tengo un pastor
amigo a quien le escuché hace poco en una entrevista. Es un hombre que se mueve muy bien en el tema de milagros y las sanidades. Es el pastor Richie de Miami, de nuestra red global apostólica a la que pertenecemos. Y él decía, yo provoco el milagro, traigo la sanidad por la fe que yo tengo, pero sostener esa sanidad, sostener esa salud, lo tienes que hacer con tu fe. Yo no requiero de tu fe para hacer el milagro, dice Richie, desafiando algunos conceptos religiosos. Pero para que tú puedas sostener eso, vas a requerir de tu fe. Por eso es que Jesús habló con Lázaro y Lázaro muerto fue resucitado, fue retornado a la vida. Fue la fe de Jesús la que resucitó a Lázaro. Y así vemos constantemente cómo in, irnos a áreas a donde no fuimos llamados y tratar de incursionar. Le pasó a Saúl, le pasó a Urias, eh, la manera en la que debía transportarse la presencia de Dios representada en el arca del pacto. Las instrucciones para eso eran muy claras, solo los sacerdotes y en ciertas condiciones podían mover el arca, pero ellos en el afán de acercar el arca nuevamente a su lugar, a su puesto, la movieron desde el lugar de sus enemigos que la había capturado. Y el rey David es en ese tiempo el encargado de retornar el arca de Dios y con eso representar la presencia de Dios de nuevo en el pueblo. Pero en ese trabajo no se informaron lo suficientemente bien y uno de aquellos que iba llevando, ayudando a llevar el arca, en el momento en que sobre el vehículo que la traen, eh, tropiezan, me imagino, con una imperfección del camino y casi cae, él toca el arca con su mano para evitar que se caiga y queda fulminado en el instante porque a Dios no le agradó que él se haya pasado los límites, las fronteras, las barreras de su trabajo que se le asignó, de su oficio que se le asignó y parece algo muy injusto, pero todo tiene sus límites, todo tiene sus normatividad y por eso también hay mucha gente desgastada ministerialmente y hasta muerta porque hicieron un trabajo. Tengo también un pastor que me carga, traté de aconsejarlo, pero él está convencido de que tiene que realizar un trabajo en el que yo no veo que tenga ningún fruto. Y me duele por él porque sé la frustración que tenemos cuando vamos, insistimos, le insistimos a una persona, le insistimos a una familia, le insistimos a un lugar y predicamos y tratamos de hacer el trabajo para que sentimos que Dios nos envió a hacer. Y cuando no vienen los resultados, viene esa sensación de frustración, de desaliento, de falta de fruto, de propósito, y decimos, Dios, pero ¿qué pasa? Es que estamos haciendo un trabajo para el que no fuimos asignados, estamos en una línea para la que no fuimos asignados, estamos metiéndonos en el trabajo de otros o en el trabajo ya de plano de Dios, que es todavía más delicado. Cuando las personas no dejan que Dios entre en su corazón, y muchas son nuestros consejos, muchas son nuestras oraciones, pero hay personas que con su rebeldía desechan a Dios, solo quieren de alguna manera el favor o solo quieren aplacar su conciencia, pero nunca realmente se presentan delante de Dios a resolver sus asuntos pendientes y hasta la vida se les va y todavía al borde de esa pérdida no tienen un genuino arrepentimiento, sino que siempre quisieron utilizar a Dios como un medio mas no como un fin. Dios es mi destino.
Dios es nuestro destino y Dios es el, el propósito de mis días. Quiero es a Él agradarle, no satisfacer las miradas de otros que digan, wow, cómo trasnocha el pastor, míralo, cómo atiende personas hasta las 2, 3, 5 de la mañana. Y después al otro día el ayuno. Bueno, que de hecho nos ha pasado en algunas ocasiones. Pero he entendido que hay cosas que si Dios no las hace, yo no las puedo hacer. Hay personas que si no le abren la puerta a Dios, aunque me abran la puerta a mí, no van a ocurrir, no van a cambiar. Hay personas que me abrazan, pero yo sé que si no abrazan a Dios, solo puedo ser un buen amigo. No va a pasar el milagro que eh, esperan. No va a ocurrir porque no es mi asignación convertir a las personas. Las personas son convertidas y son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Si me quieres a mí, pero no quieres el Espíritu Santo, no vamos a lograr los objetivos espirituales que nos tracemos. Si me quieres a mí, pero no quieres obedecer la palabra que te predico, estamos perdiendo el gran potencial de lo que Dios depositó en mí. Y en ti tal vez también hay muchos que desperdician el depósito que Dios puso en sus hermanos, sus pastores, en sus líderes. Porque aunque les dicen que sí con la cabeza, con el corazón se rehúsan a la obediencia. Y estamos nosotros ahí batallando, insistiendo, no, pastor, que no puedo, no puedes porque no quieres. Y no puedes porque no rindas tu corazón. Yo he testificado, no sé si en esta plataforma, pero tuve problemas con la cocaína, con la drogadicción. Y trabajé con fundaciones que trataban el tema desde el punto de vista profesional, pero claro, en el ámbito espiritual también trataba yo de ir marcando una línea, de ir un trazo de destino de lo espiritual. De hecho, por eso tuve que salirme de ese trabajo que era secular. Algunos quisieron, yo creo que una obra del enemigo, acusarme de que les imponía una fe, cosa que, por supuesto, ni siquiera ahora que estoy dedicado de lleno a ser pastor, lo hago con las personas. No les impongo una fe, no les impongo una doctrina. Yo les quiero hacer ver, les quiero comunicar y los quiero conectar con lo que Jesús puede hacer. Y si no se conectan, siento frustración porque ese es mi propósito importante de vivir. Entonces, quedan en el limbo, en ese limbo, quedan en ese purgatorio, diríamos en términos de la religión tradicional. No logran salir de esos infiernos. Y a pesar de esa experiencia con la atadura de las drogas, en un mes, unas 4 o 5 semanas, Dios me liberó de algo que yo he visto que las personas batallan por años. Pero, pero yo tuve la determinación de buscar de Dios con todo mi corazón, lo que mejor pude hacer en en mis fuerzas. Y Dios hizo el resto. Dios hizo el milagro, Dios me libertó. Eh, no fue necesario todos esos procesos de desintoxicación que yo veo que algunos tienen que sufrir y que vivir, angustiosos además, difíciles, muy difíciles. Y Dios fue bueno conmigo y me dejó tener esa experiencia. Sé que si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo, aún estaría teniendo ansiedades, pasando malas noches, sufriendo eh, la, el,
abstinencia, ¿cómo se llama? Pero, pero Dios hizo la obra. Ahora veo como algunos batallan mucho tiempo y les digo siempre el mismo consejo. Tú debes confiar en lo que Dios puede hacer. Ayúdeme, pastor, llámeme, contésteme. Sí, sí, yo estoy disponible. Pero ¿sabes qué? Tienes que conectarte con Dios. Tienes que renunciar a esos egos, a esas eh, informaciones, a esos hábitos que te llevan una y otra vez a los mismos círculos. Rompe con esas relaciones. Son muchas las veces que digo las mismas palabras, pero no recibo como quisiera eh, la, la autoridad, ¿cómo se llama? Si se quiere, la obediencia a mis consejos. No a la obediencia a mi persona, sino la obediencia a mis consejos. Queremos depender de las personas, a veces mucho más de lo que podemos depender de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera en vez de hacerlas a la manera de Dios. Sé que muchas veces queremos ir más allá, pero es ego, es soberbia, es angustia, es falta de fe que Dios va a hacer la obra. A veces, como en el ejemplo que puse desde el principio, que muy rudimentario y torpe, pero nos acerca al entendimiento que quiero traer sobre ustedes. Esa mamá que sigue planchando las camisas, prestándole para el arriendo o prestándole para el pago de su celular a un hijo que eh, no sabe trabajar, no dura en ningún empleo, no dura en ninguna relación, no dura en ninguna iglesia, está haciéndole realmente un daño, le está haciendo un mal, está cargándose de algo que solo Dios va a poder hacer, de un encuentro, está evitando un encuentro con la realidad. Esos encuentros con la realidad a veces son muy difíciles, pero todas las veces necesarios. Entre más pronto a tus hijos, aunque tengan una tierna edad, les vayas entrenando para la realidad que vivimos, más hábiles y más capaces van a ser para enfrentarla, para superarla, sobre todo para superarla. Por eso yo en este día quería reflexionar eh, sobre el caso de Urias, sobre el caso de Saúl, que quiso ir a presentar. No le correspondía, pero quiso ir a presentar una ofrenda, un holocausto, algo que estaba reservado para los sacerdotes, para los profetas, si se quiere. Y desató sobre él mismo un juicio que termina por quitarle la vida y arrebatarle el reino a su descendencia, a sus herederos. Inclusive, eh, Jonatán se ve involucrado en las malas decisiones de su padre. Por eso es tan importante que este tiempo, nuestra fe, nuestro mensaje, lleve todo el contenido de realidad que se requiere. Veo que muchas corrientes cristianas hacen ofertas, por ejemplo, sobre asuntos económicos millonarios, pero por supuesto que Dios nos va a prosperar, nos está prosperando. Pero ese no es el enfoque correcto de lo que es el Evangelio. El Evangelio también trae prosperidad, pero principalmente revela identidad y revela un propósito eterno para cada uno de nosotros. Hay personas que son tremendos pastores, pero que están manejando taxi, tremendos médicos, pero que están manejando taxi. El reino de Dios debe traer al orden aquellos talentos, eh, aquellas capacidades para invertirlos de manera eficiente. Son muchas las distracciones en las que nosotros caemos porque querer hacer algo
para lo que no estamos capacitados, o querer ir a un territorio donde no fuimos asignados a ir. Yo me cuido mucho de a liberar personas de asuntos espirituales cuando me doy cuenta que esas personas no tienen un genuino arrepentimiento. La Biblia dice que cuando la casa, hablando de la liberación, queda limpia, ordenada, pero vacía, el espíritu que la ocupaba regresa y al verla en esa nueva condición, regresa con 7 compañeros más. Regresa eh, con más demonios, con más cargas, más opresión. ¿Para qué haríamos una liberación sin que la persona tenga la conciencia correcta acerca de lo que puede llegar a ocurrirle si no llena su casa, si no llena su corazón, si no llena su vida con el Espíritu Santo? Es un, es muy complejo y nosotros muchas veces caemos porque tenemos la unción, porque Dios nos dio la capacidad de plantearnos batallas y guerras que posiblemente no nos van a traer los resultados que esperamos, y desgastados y a veces decaídos hasta en el cuerpo, enfermos, nos eh, resentimos para con Dios y no nos damos cuenta que ir a esos escenarios, a veces con las intenciones correctas, pero en desobediencia, puede traer sobre nosotros momentos muy difíciles. En esta ocasión, una fibromialgia a una pastora que amo mucho y que oro para que Dios sane su cuerpo, porque en nuestras conversaciones ella terminé asumiendo su responsabilidad. Dice, yo hice cosas por personas, sacrifiqué mi familia y mi salud por personas que se apartaron de Dios, por ejemplo, y pensé que estaba haciendo de manera correcta y ahora veo a mi familia sentida por mi ausencia y veo mi salud quebrantada por ir a buscar un resultado que solo le pertenecía a una intervención divina o a la intervención de otra persona o a la responsabilidad de otra persona. Yo digo, wow, guárdanos, Señor, guárdanos de hacer el trabajo tuyo que te pertenece. Si bien es cierto, tenemos que cuidarnos de hacer el trabajo del diablo porque él es el acusador y el acusador de nuestros hermanos, quien trae juicio sobre los que se equivocan, y hay que cuidarse mucho de hacer el trabajo del diablo. Es mucho más delicado querer hacer el trabajo de Dios, meternos en ámbitos en donde Dios no nos ha llamado a hacer. Nosotros sé que es algo común que decimos hacer el trabajo de Dios. No, es hacer el trabajo para Dios, porque Dios hace su trabajo. Dios no falla, Dios no miente, Dios no se enferma, no se resiente, no se cansa. Por eso es que nosotros tenemos que reservarnos para hacer el propósito para el que Dios nos llamó y no otro, porque eso puede provocarnos estos resultados a los que quiero aconsejarte. No debes comprobar. No debes comprobar ni en el ámbito de tu empresa, no debes comprobar ni en el ámbito de tus relaciones, no debes comprobar en el ámbito de tu liderazgo espiritual ni de tu casa. He visto también dueños de empresa, por ejemplo, que van más allá. Una empresa es un negocio, es un acuerdo en donde colaboradores, propietarios, clientes, Estado, inclusive cada uno se lleva una parte. Cada quien debe recibir su parte. Si alguna de las partes no está recibiendo lo que es justo, este negocio está mal diseñado, está mal planteado, hay que reformarlo. O los colaboradores, los empleados no se sienten motivados por su salario, pero hay mucho trabajo. Por ejemplo, los clientes están recibiendo
platos de muy alta calidad a precios muy asequibles, pero la rentabilidad para los propietarios es insuficiente o van a pérdida, ese negocio se va a reventar en algún momento. Todos tienen que recibir la parte que les corresponde. Todos. A veces veo dueños de empresas que no le dan al Estado la carga impositiva que le corresponde y tienen persecución por eso. O a los empleados que no tienen el suficiente reconocimiento económico que ellos piensan que requieren. O por el otro lado, los clientes simplemente no regresan o no, no valoran el servicio. ¿Y qué me dices de los dueños? Los dueños no reciben su parte y y entonces tienen que entrar a la parte de los empleados y tienen que fallar a su compromiso tributario y etcétera. Cada quien tiene que hacer el trabajo de manera correcta y cumplir con su responsabilidad y no más de ahí, porque si no las cosas, así como pongo este ejemplo en la empresa, tienden a fracasar y a quedar en quebrantos. Te mando un abrazo fuerte, soy el pastor Iván Durán, desde aquí, desde Redemption en Bucaramanga, en nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno. En nuestra emisora, Busco en ti. Un abrazo para todos.